Sean todos bienvenidos. Casi lo convierto en cristiano. Puede ser la frase de alguien que intentó que alguien más creyese a la verdad de Cristo, que entregara su vida a Cristo, que decidiera todo su ser humillarlo a Jesucristo, reconocerle como Señor y Salvador y abrazar toda esa verdad. Y es una tarea muy, muy bonita y muy especial cuando nosotros somos encomendados por el Señor y con la fuerza, el empuje, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para guiar a alguien a la verdad. Alguien, hablo de que no conoce de Cristo, que no lo tiene como Señor y Salvador. Y no sea Dios como creador del universo, de todas las cosas. Yo creo que la mayoría de personas que conocemos en nuestro entorno reconocen a Dios, pero no reconocen que Dios se hizo hombre y que nos puso a paz con Él mismo, muriendo, resucitando y haciendo que ese sacrificio de la cruz fuese el único sacrificio que Dios nos demanda que creamos, que por fe recibimos el perdón de pecados y es necesario en nuestra vida caminar con Él. Y cuando vemos que la persona al final desiste, puede venir a nuestra vida un montón de sentimientos que hice mal. Esto aplica para familia, sobre todo, padres, hijos, esposo, esposa, familiares cercanos, también aplica para vecinos, compañeros de trabajo. Invertimos tiempo, invertimos recursos para guiarles a la verdad y a veces nos damos cuenta de que no quieren aceptar esa verdad, que no quieren aceptar a Jesucristo. Y de ahí viene la frase, casi lo convierto en cristiano. Quiero contarle la historia de Pablo en algún momento de su vida y permítame resumirla de esta manera. Pablo, siendo ya un cristiano devoto, ferviente seguidor de Cristo y trabajador incesante en la propagación del Evangelio. Pablo iba para aquí, para allá, iba de ciudad en ciudad, de país en país, en aldea pequeña, en ciudad más grande. A él no le importaba dónde el Espíritu Santo lo llevara a él iba allí. Pero hay un momento muy peculiar en la vida de Pablo donde él tiene un deseo, ya llevando algunos buenos meses de convertido y de propagar el Evangelio, él tiene un deseo de volver a Jerusalén. Llevaba un tiempo, unos meses sin ir a Jerusalén. Y tiene un deseo, pero el Espíritu Santo mismo no le permite a Pablo ir a Jerusalén. Pablo entiende que el Espíritu Santo no quiere que vaya. Parece que Dios mismo le está cerrando las puertas y que no quiere que vaya a Jerusalén. Pablo lo entiende, Pablo sigue predicando y en algún momento, incluso hermanos en la fe, le dicen a Pablo en ferviente profecía de parte del Espíritu Santo de que no vaya a Jerusalén porque lo van a arrestar, ¿no? De hecho, en Jerusalén había personas, judíos, que habían conocido la nueva vertiente de la creencia de Pablo, la vertiente especial de Jesucristo, y como Pablo le suele llamar el camino, este camino. Eh, y están esperando en cualquier momento que Pablo aparezca por allí por Jerusalén. ¿Para qué? Para arrestarle y para matarle, ¿no? Pablo antes hacía eso. Lo que algunas personas están esperando hacer con Pablo era lo mismo que hacía Pablo antes. Pablo mismo dice que él fue criado como judío y fariseo, y que era celoso de las leyes de Dios, las leyes de Moisés, y que era perseguidor de la iglesia, arrestaba gente, no le importaba dónde tuviera que ir. Y así hacía Pablo, incluso consentía en la muerte de cristianos cuando no era un cristiano. Pero Pablo, en algún momento de su vida, y esto es algo bien especial, recibe la visita de un hermano en la fe. Y en el lugar donde Pablo está cuando recibe la visita de esta persona, este hombre enviado por Dios y el Espíritu Santo habla a través de esta persona, dice que quita el cinturón de Pablo y se ata las manos y los pies y dice, así dice el Espíritu Santo, como estoy atado yo, así atarán a Pablo en Jerusalén. Entonces Pablo entiende esto,
que va a ser arrestado, pero a Pablo esto no le preocupa, porque Pablo tiene claro que si le es necesario morir por causa de este camino, por causa del nombre de Jesucristo, él va a morir. El caso es que hay un momento de despedida donde Pablo está partiendo para otro lugar y hay hermanos que le despiden llorando. Dice que a la orilla de una playa se arrodillan a orar y otros lloran y dicen, pero por allá te van a matar. Y ellos dicen, no, no, no lloren, no lloren. No quiero que estén tristes por esto. Yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Cristo. El caso es que Pablo decide, porque entiende que ya es el tiempo, decide ir a Jerusalén y va a Jerusalén, se presenta entre algunos conocidos, algunos hermanos en la fe, testifica de cómo él rindió su vida a Cristo siendo fariseo, como Cristo le revela quién es y empieza esa andadura como cristiano. Y la gente se maravilla de, wow, cuán grandes cosas Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida, ¿no? Entonces, de ahí muchos entienden de que el nombre de Cristo, el nombre de Dios, está para todo aquel que lo quiera escuchar. De hecho, a Pablo se le conoce también como el apóstol de los gentiles. Gentiles, personas que no eran judías. Total que entre esto que Pablo está allí visitando Jerusalén, lo atrapan aquellas personas que querían arrestarlo para matarle. Entre que lo atrapan, pues hay un alboroto, empiezan como una pelea allí y alguien avisa a las autoridades romanas, ¿ok? Para preservar el orden y viene un tribuno, dice la escritura, eh, y viene, separa a toda la gente, arrestan a Pablo y el caso es que la gente hay que matarle, blasfema, esto y lo otro. El caso es que empieza como una especie de investigación. ¿Qué está ocurriendo con este hombre? Un tribuno era una persona que dirigía juntamente con 5 tribunos más, o sea, 6 tribunos, a 6,000 soldados, básicamente. Si dividiéramos esto equitativamente, diríamos que un tribuno dirige básicamente a 1,000 soldados. Un centurión a 100, un tribuno puede ser que a 1,000. Entonces, cuando el tribuno empieza a ver esto y ve que está en peligro de muerte, lo arresta y lo pone, lo salvaguarda. Escuchan más o menos un tipo de careo. ¿Por qué le acusan y qué tiene que decir Pablo? Pablo habla algunas palabras. El caso es que la gente se ofusca, los que quieren matar a Pablo, se ofuscan. Entonces este hombre, el tribuno Claudio, no ve más remedio que guardarle, pero antes de guardarle dice a los soldados que lo van a guardar y que lo van a castigar, a azotar, le dicen, eh, tengo ciudadanía romana, me van a azotar. Ellos cuando saben que tiene ciudadanía romana, dicen, uff, nos metemos en un problema. El caso es que Pablo está un tiempo allí cuando el tribuno Claudio ve que no puede hacer más por él, lo envía a Cesarea, lo envía delante de un gobernador y el gobernador allí, Félix creo recordar que era, espero no cambiar el nombre porque luego entra en juego otro gobernador que sucede a este, creo que se llamaba Festo. El caso es que el tribuno Claudio envía una carta diciendo, te envío a este hombre, es acusado de esto, más básicamente la carta decía, no sé cómo juzgarle, te envío para que tú lo juzgues. El caso es que llega allí a Cesarea y el gobernador que está allí lo escucha y dice, ¿qué tienes para decir? Se reúne también la gente porque los que querían matarle y el sumo sacerdote en aquel tiempo viajó a Cesarea desde Jerusalén para acusar a Pablo delante de Félix. El caso es que este gobernador escucha ambas partes y al final dice, no veo cómo realmente esta persona acusarla porque no veo ningún delito delante de él. Pablo explica nuevamente lo que él era, que era un judío fariseo, nunca dejó de ser judío obviamente, pero y explica cómo se convirtió, cómo hace caso de lo que Moisés había profetizado, incluso los profetas. El caso es que un día tiene el deseo ya ese hombre feliz de soltarle. Y cuando tiene el deseo de soltarle, Pablo había recibido de parte de Dios una palabra. Al ver Dios cómo se había defendido y cómo había testificado del nombre de Cristo, Dios le habla a Pablo y le dice, así como has testificado acá, es necesario que testifiques en Roma. Entonces Pablo ve que la opción para ir a Roma, estando él en esa situación, es apelar a César para ser juzgado en Roma. Entonces él apela para que lo lleven a Roma.
Antes de ir a Roma parece que la cosa se calma un poco, los judíos que quieren matar a Pablo ven como que no lo pueden lograr, etcétera. Entonces pasa un periodo de 2 años o poco más donde Félix, el gobernador, intenta o cada cierto tiempo está mandando llamar a Pablo para que hable con él, para que le cuente cosas, pero lo que realmente dice el relato que este hombre quería de Pablo era que Pablo le pagara para que él lo soltara. Cuando vio que esto no ocurrió, Pablo no estaba dispuesto a pagar por su libertad porque él tenía que ir a Roma. Había recibido esa palabra de parte de Dios. Dice el relato que Félix sale de escena y entra un nuevo gobernador llamado Festo. Festo indaga nuevamente qué pasa con Pablo, o sea, básicamente se vuelve a contar la misma historia. Y entonces es cuando Pablo apela delante de Festo a César, a la máxima autoridad que había sobre Roma, para ir allí y testificar, ¿no? La estancia de Pablo en Roma fue espectacular realmente. Le invito a que lea no solamente el libro de los Hechos, sino que lea esa carta que luego le envía a los romanos donde les enseña, donde los exhorta, donde ve su comportamiento que en algún momento no es adecuado. El caso es que por aquellos tiempos el nuevo gobernador Festo recibe la visita de un rey, del rey Agripa, ¿ok? No la máxima autoridad, pero parece ser que Pablo empieza como de una autoridad baja que le recibe, ¿ok? El tribuno, luego pasa a un gobernador, luego viene otro gobernador, pero luego hay una visita de un rey. Entonces, cuando el rey Agripa y su esposa Berenice visitan Cesarea, Festo lo recibe y le cuenta el caso de Pablo. Le dice, oye, tengo un preso, que esto, que lo otro. Dice, quiero conocerle. El caso es que va a conocerle y Pablo vuelve a contar la misma historia y parece ser que en el relato Pablo había escuchado o conocía algo de este rey Agripa, porque Pablo se refiere al rey como que tú sabes que lo que digo es verdad. Pablo se refiere a él como tú también crees en Dios. El caso es que Pablo argumenta allí también su defensa, pero continúa con el deseo de ir a Roma para testificar delante del César. El caso es que cuando Pablo, y termino ya un poco la historia para leer el verso que quiero transmitir hoy, o intentar por lo menos que podamos verlo y llevarlo en nuestro corazón, el rey Agripa termina de escuchar a Pablo y se reúne con el gobernador Festo y le dice, hombre, ¿qué podemos hacer con él? No hay delito, podríamos soltarle ahora mismo, dijo el rey, pero como ha apelado para comparecencia ante César, no podemos dejarle en libertad, ¿no? Y cuando esto está ocurriendo, básicamente, Pablo dice estas palabras de cara al rey Agripa. Y Pablo dice, Hechos 26-27, Pablo dice esto, cuando termina la comparecencia y de defenderse, y pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo mismo contesta, yo sé que crees, porque los profetas habían hablado de Cristo, habían hablado de ese Mesías prometido. Y ese rey, según Pablo, creía a lo que los profetas habían dicho. O sea, Pablo le está diciendo, ¿crees a los profetas? Yo sé que sí. La profecía se ha cumplido y yo estoy siguiendo ese cumplimiento de profecía. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo, escuche esto, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Lo que el rey Agripa le dijo a Pablo es, casi me convierto, por poco me convierto. Y Pablo dice, quisiera que por poco o por mucho, pero quisiera que no solamente tú, sino todos los presentes rindieran su vida porque el cumplimiento de la promesa ya se hizo palpable. Rindiesen su vida delante de Cristo y fuesen como yo. Y hay un detalle muy bonito de parte de Pablo, es, quisiera que todos fueran como yo, excepto que tuvieran estas cadenas. Y entonces nosotros podemos ver el reconocimiento de alguien y dice, por poco me convierto, casi.
casi rindo mi vida al Señor, casi me convierto en cristiano, casi empiezo una nueva andadura en este camino, casi, dijo el rey Agripa. Y Pablo tuvo que ver cómo muchos se convertían por la predicación de su palabra, el poder y la demostración del Espíritu Santo, y también tenía que ver cómo otros no. Pablo les guiaba a la verdad, porque realmente es lo único que podemos hacer. Solo podemos guiarles a la verdad. Entonces déjeme decirle dos cosas. La primera, desilusión. Recuerda que al principio le dije, de hecho es el título hoy, casi lo convierto en cristiano porque creemos a veces que podemos convertir la gente en cristiana. Y cuando hablo convertir en cristiano es que rindan su vida a Jesucristo, lo reconozcan como Señor y Salvador y empiecen a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando vemos que eso no ocurre, después de haber gastado tiempo, recursos, dinero, horas, llamadas, oración, convocatorias, etcétera, etcétera, nos viene la desilusión. Si alguno de ustedes se desilusionó alguna vez, creo que sí. Creo que todos hemos sufrido esa desilusión por alguien que, como el rey Agripa, dijo, casi me convences. Y nosotros un día y tras otro y vemos que esa persona está atenta, está allí escuchando y nosotros, wow, está a punto, está casi. Y pasan los días y nos emocionamos y nos damos cuenta que llega ese día donde esa persona rechaza, por lo que sea, rechaza con palabras, rechaza con ausencia o no quiere saber nada más de lo que nosotros podamos hablarle o transmitirle de parte de Dios para que su vida nunca más sea igual, para que empiece a caminar con Jesucristo y nos desilusionamos. Esto pasa mucho y esto lo sé porque hablo con padres, hablo con esposos, con esposas, a lo largo de meses y años lo he hecho. Y esto pasa mucho en familias. Padres que les llega la desilusión por parte de sus hijos, porque de niños les traen, les llevan a la iglesia, a ese lugar de culto, y crecen los muchachos, los niños, y llegan a una adolescencia donde quizás continúan yendo, pero llega un momento en que quizás decir, yo por allá no vuelvo. Y entra la desilusión, pero ¿qué hice mal? Dice el padre. Pero ¿en qué fallé? Me faltó más oración, me faltó más esto, me faltó más lo otro. Yo le estaba guiando por el camino correcto, yo le estaba guiando a la verdad. Esto también aplica al esposo, para la esposa, hijos, incluso para padres, sobre amigos, sobre jefes, sobre cualquier persona puede aplicar esto. Y cuando nos damos cuenta que esa persona toma una decisión de no aceptar a Cristo, de no caminar en la verdad, es donde viene ese duro golpe y donde creemos que hemos hecho algo mal. Pero yo quiero decirle que solo podemos guiarle a la verdad. No podemos hacer que la crea. Nuestro trabajo es guiar a la gente a la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el camino. Nuestro trabajo es hablarle a la gente. Nuestro trabajo es guiarles en todo lo que podamos. Eso es lo que podemos hacer. Pero no podemos obligarles a que crean. No podemos hacer que crean. No tenemos esa capacidad. Es una libre elección. Sí, yo sé que duele mucho cuando la persona está como allí al borde, como Agripa, casi me convierte, casi me persuade de que sea cristiano. Por poco, faltó poquito. Pero Pablo está diciendo, por poco, por mucho, me gustaría que fueras como yo. Y nosotros vamos a hablar con Dios en esos momentos de desilusión. Y porque esa persona no ha rendido su vida como yo. Y mira, Señor, que Él pone por excusa la edad y yo me entregué con esa misma edad. Pone por excusa el trabajo, pone por excusa la familia. Y yo me entregué en sus mismas circunstancias. Porque Él no lo hace como yo, porque ella no se entrega como yo. La desilusión nos golpea feo porque nos ilusionamos con algo que no depende de nosotros, con algo que depende de terceras personas, con algo que depende del beneplácito de la persona involucrada.
Sí, porque cuando nos ilusionamos y todo depende de nosotros, fácilmente se cumple esa ilusión. Pero cuando nos ilusionamos y somos dependientes de que esa ilusión se cumpla, pero dependemos de terceras personas, podemos caer fácil en la desilusión. Nadie está obligado a que nuestras ilusiones se cumplan. Y es una ilusión espectacular, bonita, llámela como quiera. Ver a alguien más en el camino de Cristo, caminando con Cristo. Y por eso la ilusión a menudo se desvanece, pero tengo que decirle, pero la esperanza tiene su eco en el tiempo. Porque es mejor esperanza que ilusión. Es mejor esperanza, es mejor fe que realmente ilusionarme con algo que no tengo la capacidad de hacer que suceda. Pero la esperanza, la que tenía Pablo, la que tiene usted, la que tiene la persona que tiene a su lado. La esperanza tiene su eco, retumba a través del tiempo, porque hoy podemos creer por alguien y quizás creemos, este año va a ser el año de esta persona, este año sí va a rendir su vida a Cristo, este año va a tener una decisión por Cristo, este año va a hincar sus rodillas, su corazón, su vida delante de Cristo. Y puede que ocurra, pero puede que este no sea el año. Pero si es el año, daremos gloria a Cristo de que un nuevo miembro más de la Iglesia Universal pasa a ser parte de esas filas, miembro del cuerpo. ¡Wow! Espectacular. Pero y si no pasa, tengo que decirle que no debe perder la esperanza. A lo mejor usted esperaba que el año que terminamos ocurriera y se desilusionó. Se vino abajo todo, pero tengo que decirle que aunque usted haya dicho, casi se convierte, casi lo convierto, mantenga la esperanza, porque la esperanza tiene eco a través del tiempo. Y el tiempo va a pasar y quizás esa persona que usted estaba guiando hacia la verdad, esa persona que usted estaba allí regando, esa persona que usted, en la cual usted estaba trabajando, déjeme decirle que todo aquello que usted ha sembrado en esa persona no va a ser en vano, no es en vano, porque la esperanza va a ser que todo aquello que usted ha sembrado provoque un eco, tenga un sonido a través del tiempo en el corazón de Dios, en el corazón de esa persona. Y la desilusión, sí, puede venir muy fuerte, pero la esperanza necesitamos tomarla y creer de que todo aquello que se haya sembrado, nada va a volver de balde, nada va a volver vacío sobre esa persona. Mire, todo aquel que me conoce sabe que manejo un principio, el principio de la no obligación. Para mí es muy chocante las cosas obligadas, muy chocante, todo. Y sobre todo en lo concerniente a iglesia, a Cristo, a lugares de culto, a reuniones, a ministerios. Llámelo así, como le gusta mucho a nosotros, nos gusta a nosotros los cristianos hablar. En cuanto a lo espiritual, las cosas obligadas para mí no suelen funcionar. Usted lo ha comprobado, no suelen funcionar. Sí, pero yo me acuerdo que yo iba a la iglesia con mi niño de la mano y él era feliz en la escuela dominical, pero ahora no quiere saber nada de la iglesia de Cristo. Llegó un momento en que tuvo que tomar esa decisión de si abrazar la fe que usted abrazó o no abrazarla. ¿Qué he hecho mal? Quizás nada, quizás nada. Casi, pero los amigos me lo arrebataron, casi, pero la fiesta me lo arrebató, pero en el colegio las malas amistades, casi, pero en el trabajo a mi esposo me lo arrebataron, a mi esposa esto, casi. ¿Qué he hecho mal? Quizás nada. Quizás solamente fue que esa persona tomó la decisión, como la tomó el rey Agripa, de casi convertirse en cristiano, pero no. Pero la esperanza que usted tuvo en el principio, no importa que la desilusión se haya caído, todo aquello con lo cual usted se ilusionó, no importa que se haya caído. La
esperanza de todo aquello que usted ha sembrado va a retumbar a lo largo del tiempo en el corazón de Dios y en el corazón de esa persona. Y un día usted va a comprobar que ya no va a ser casi se convirtió, sino que usted va a poder decir, se convirtió. Ahora, segundo y último, el consejo. Claro, no puedo irme sin darle un consejo. ¿Qué hago? Creo que debemos hacer lo único que debemos hacer. Solo debemos modelar a Cristo. Ya está. Solo debemos ser reflejo de Él. Ya está. Y permitir que las personas decidan. No, yo no hablo de darnos por vencidos rápidamente cuando vemos que alguien sí, no, entra, sale, quiere, no quiere, un día se anima, otro día no. No hablo de darnos por vencidos. Así, debemos seguir peleando, debemos seguir allí, esa batalla espiritual, ese acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos hacer, y creo que es lo único que podemos hacer realmente efectivo, es modelar a Cristo. Sí, yo sé. Parece, ojo, parece poco, pero es lo más grande. Que nosotros seamos sus discípulos, que nosotros modelemos a Cristo, que seamos parecidos y semejantes a Él en su comportamiento, que hagamos lo que Él haría en todo lo que podamos. Alguien dirá, pero yo lo hago y me gustaría cogerlo del cuello, cogerla del pelo así y obligarle. No, solo modela a Cristo. Habla cuando tienes que hablar, calla cuando tienes que callar. Di sí cuando tienes que decir, di no cuando tienes que decir no. Muestra el amor, muestra la misericordia, muestra también el desacuerdo cuando hay que mostrarlo en algunos aspectos. Cristo mostraba el desacuerdo, pero también mostraba el amor. Cristo mostraba el pecado, pero también mostraba la misericordia. Y Él dijo que nosotros somos la sal y somos la luz. Le habló a todos los creyentes y futuros creyentes. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Obviamente ninguno de nosotros tiene luz propia. Todos, sin algo, iluminamos a alguien. Es porque la luz de Cristo pega en nuestra vida y nosotros la reflejamos. Y el ansia a veces nos quita el modelar a Cristo, porque empiezan nuestras fuerzas, empiezan nuestros métodos y queremos obligar y queremos entonces empezar un poco a negociar con la gente. Si usted vuelve por ahí a esa discoteca, yo no le vuelvo a hablar. Si usted vuelve con esa mujer, si vuelve usted con ese hombre, olvídese de que yo existo, no me vuelva a llamar a los hijos. Si usted sigue con esas amistades, por esta casa no vuelva. Necesitamos modelar a Cristo. Necesitamos amenazar menos y modelar más a Cristo. Imagínese a Pablo. ¿Crees en los profetas, oh rey Agripa? Sé que crees. Y Agripa contestándole, por poco. Imagínese a Pablo en esta tesitura. ¿A que no vas a creer? Hoy es tu oportunidad. Hoy o te vas para el infierno. ¿A que no vas a creer? Pues maldito serás todos los días de tu vida. No, no. Porque Pablo quería modelar a Cristo. Y para modelar a Cristo necesitamos renunciar a todo aquello que tiene que ver con amenazas, con obligación y con trabajo en nuestras propias fuerzas para ver a alguien caminando en el camino en el cual nosotros transitamos. No olvide, yo sé que sus deseos son que todos sus seres queridos, amigos, familiares, vecinos, etcétera, todos conozcan la verdad, conozcan a Cristo,
caminen en ese mismo camino que usted y yo transitamos, ese camino del cual Pablo con orgullo hablaba. Ese camino que Agripa dijo, casi entró a ese camino, pero no, estoy bien a este lado. Todos tenemos ese deseo. Y cuando ese deseo vemos que no se está cumpliendo, pero recuerde esto, los deseos de Dios son más altos que los nuestros. Si usted lo desea, si lo deseamos, ¿cuánto más no lo desea Dios? Siga modelando a Cristo, por favor. Siga modelando a Cristo. A veces nos tenemos que morder la lengua porque entra como una especie de calor, así como que nos airamos y queremos, y nos tenemos que morder la lengua a veces para modelar a Cristo. Y nos vamos a casa y nos humillamos y podemos plantar toda nuestra frustración y desilusión delante de Dios y decir, esto está muy duro, pero Dios nos va a reconfortar. De hecho, nos reconforta con esta palabra hoy. Porque no solamente le pasa a usted, le pasó a Pablo. Desde tiempos inmemorables esto está pasando. Casi me convierto, dijo el rey. Y nosotros le hemos dicho, casi lo convierto. Pero no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Solo tenemos el deber de guiarles a la verdad, modelando a Cristo, discipulándolos, enseñándoles. Y ellos tomarán la decisión por Cristo en el momento oportuno, en el momento adecuado. No desmaye, no desfallezca, por favor. No pierda la esperanza. Está desilusionado, se desilusionó. Bien, porque esa ilusión quizás no era factible, esa ilusión quizás no tenía mucho peso, no tenía mucho argumento, pero la esperanza en Cristo, la esperanza de gloria que es Cristo mismo, esa sí que tiene peso, esa esperanza sí que vale la pena. Por favor, sigamos modelando a Cristo. Si lo estamos haciendo mal, corrijamos, pero es lo que podemos y debemos hacer y esperar que el Espíritu Santo traiga el poder y el convencimiento sobre cada vida para que empiecen a caminar en el mismo camino y podamos decir, se convirtió en cristiano, se convirtió a Cristo, porque el casi se convierte va a dejar de ser por la fe, por la esperanza y por el amor de Cristo. Amén. ¿Le parece? Oremos. Hagamos una oración, demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo, gracias por el Espíritu y gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos decir que somos tuyos. Y quizás en algún momento, Padre, nosotros dijimos, casi me convierto, pero hoy decimos, somos, pertenecemos, tuyos somos, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, que nos dio todo en la cruz. Gracias, Padre, porque Él resucitó y esa es la esperanza de gloria, la esperanza de vida que nosotros juntamente hemos resucitado con Él. Hoy queremos orar, Padre, y queremos pedirte que tu beneplácito y tu misericordia sea sobre nuestra vida para saber sobrellevar este aspecto. Las personas que queremos guiar a la verdad, las que estamos guiando o las que queremos que conviertan su corazón, lo entreguen, lo rindan, Padre, a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a recibir el consejo, ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. Ayúdanos, Padre, a entender que podemos, debemos incluso guiarles a la verdad, pero no podemos hacer que crean, no podemos obligarles. Padre, solo tú, solo tu Espíritu, solo tú, Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero lo que sí tenemos es el deseo de modelarte, Señor Jesucristo, de ser semejantes a ti, cada vez más parecidos a ti y de irradiar esa luz que sobre nuestra vida tú emanas para que podamos ser luminares a otros, familia, familiares, amigos, allegados, vecinos, todos, Señor, los que nos encontremos por la vida, podamos guiarlos a la verdad, modelándote, y que ellos, Señor, y será nuestra esperanza, tomarán en el día correcto la decisión por ti. Amén, amén y amén.